Noruega y Dinamarca habían sido el último esfuerzo para el desilusionado primer ministro británico Chamberlain. El 20 de mayo, su gobierno decide formar una nueva coalición entre gobiernos con el apoyo de Lord Winston Churchill. Este fue un día para recordar. Al mismo tiempo, Hitler ordenó un nuevo bombardeo sobre las neutrales Bélgica y Holanda. Un ataque idéntico al polaco. El supuestamente invencible frente que había en la frontera entre Bélgica y Alemania cayó con la intervención de tropas de paracaidistas alemanes. El ejército del norte, comandado por el general von Pock, se movilizó por el este cerca del mar apoyado por equipos de bombarderos. Este era el ataque que la Alianza estaba esperando. Los franceses y las tropas de la Alianza se movilizaron hacia el este para enfrentarse a los alemanes. De cualquier forma, el contraataque realizado fue tan débil como para que olvidaran su verdadero objetivo. El bosque de Ardennes, en suelo belga, fue considerado inviable como zona de invasión y se dejó ligeramente protegido. Aún así, fue invadido por las tropas del general von Rupstein, que se expandieron a lo largo de todo el bosque. The panzer columns smashed their way through the forest, clogging up the miles of dirt tracks. El 12 de mayo, las tropas alemanas alcanzaron el río Meuse, en el que se habían establecido las tropas inglesas. El comandante francés Gamelin carecía de la capacidad suficiente para defenderse, con lo que cayó ante el ataque de los alemanes. En Holanda se llevó a cabo un fuerte bombardeo sobre el puerto de Rotterdam y sobre zonas estratégicas cercanas. Los holandeses aceptaron la derrota. Las tropas de la Alianza, incluidas las de la BIF, iniciaron la retirada hacia territorio francés, pero los tanques alemanes ejercían un control insoportable mediante un ataque circular que no les dejó escapatoria. La línea Maginot había sido superada derrotando a muchas tropas francesas. El 15 de mayo, los tanques alemanes entraron en Francia al mando del general Luftwaffe, sin esperar oposición alguna del gobierno francés. Hacia el 20 de mayo, las tropas alemanas habían alcanzado Verviers en un contraataque decisivo por parte de Inglaterra, lo que detuvo momentáneamente a los alemanes. La Alianza ordenó la retirada inmediata y el general Gort ordenó evacuar Dunkerque, mientras el ejército alemán avanzaba rápidamente. El 28 de mayo, Bélgica firmó una amnistía. El siguiente país en la lista era Francia. Los sucesos ocurridos con los franceses hicieron que el gobierno se retirara. La encerrona hacia la Alianza era una realidad. Sin embargo, sorprendentemente, Hitler ordenó que se detuvieran las tropas. Goering dio una oportunidad para que la Alianza se rindiera, pero las malas condiciones climáticas atrasaron la operación. Gracias a esta demora, tuvo lugar el milagro de Dunkerque. En los 9 días siguientes, más de 338.000 soldados ingleses y aliados abandonaron las playas de Dunkerque y sus bases en pequeños botes y barcos. Este acto fue el que mantuvo a Inglaterra en la guerra, pero era una señal del fin para Francia. Sin encontrar oposición efectiva a lo largo de su camino, los alemanes fueron ubicándose cada vez más cerca del centro de operaciones francés.
as Rommel's panzers rolled over the field. Comenzaron a situarse a lo largo del Valle del Sol, tomado rápidamente en solo unos días, algo que los franceses no fueron capaces de proteger en 4 años de guerra. Las primeras tropas bombardearon la frontera en su avance. Su intención principal era entrar en París. Los franceses se defendieron con uñas y dientes ante el ataque, pero Alemania y sus tácticas de ataque eran difíciles de superar. Cuando la resistencia francesa fue mayor, los alemanes redujeron el ataque, dejando un equipo de infantería para culminar la invasión. El 11 de junio, ya se encontraban a las afueras de la ciudad. Tras 72 horas de resistencia activa, los soldados alemanes tomaron París, que se defendió de los ataques bajo la denominación de Ciudad Abierta. El 16 de junio, el primer ministro francés Renaud dimitió de su cargo, siendo reemplazado por el mariscal Pétain. Finalmente, el 20 de junio, Francia resultó completamente derrotada. A la 1:30 de la tarde, el general Hüttinger notificó a Hitler el triunfo de las SS, a diferencia de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra aceptó las exigencias de Hitler y su desarme debía ser rápido. Hitler estaba exultante por su victoria. Alemania poseía el control de Europa del Este y solo faltaba Inglaterra. No hay duda de que la victoria alemana sobre Francia en tan solo 6 semanas fue indiscutible. Asimismo, los franceses nunca se preguntaron el porqué de todo esto. Carecía de sentido. Los alemanes no eran superiores en número, tenían menos tanques que los franceses y, desde luego, de inferior calidad, aunque fueran superiores en el aire con sus aviones. Los alemanes eran superiores porque disponían de un mejor plan de ataque para invadir Trudial de nuevo. Esto provocó que los franceses se rindieran lo más rápidamente posible, al igual que ocurrió con las tropas que se encontraban al norte de Francia, en una situación muy complicada, debido sobre todo a que carecían de abastecimiento y eran incapaces de realizar ataque alguno de manera efectiva. Los alemanes estaban convencidos de que la guerra en el oeste ya se había terminado. Hitler creía que Inglaterra se encontraba en una situación desesperada para obtener la paz. Llegó a decir que los ingleses han perdido la guerra, pero no van a desistir. El 3 de julio, la Armada Naval inglesa atacó el puerto francés de Anjou de forma preventiva para que los alemanes no usaran los barcos. Era evidente que los ingleses trataban de continuar la guerra. El 16 de julio, Hitler confiaba en invadir Inglaterra y dio su aprobación para efectuar la operación llamada León Marino. La fecha de ataque sería a mediados de agosto. No obstante, sin una fuerza naval suficiente, esto iba a resultar difícil. Las SS tendrían que atacar por aire para destruir la fuerza naval aérea. Los aviones de las SS planeaban atacar en proporción de 2-1, pero el margen con respecto a la resistencia era muy estrecho. 800 Mi-109 se enfrentaron a más de 700 Spitfires y Hurricanes.
Los ataques de las SS se iniciaron con los bombardeos sobre los convoyes situados en las bases de las costas inglesas desde julio. Muchos bombarderos comenzaron el ataque desde las costas francesas apoyadas por Mi-109. El ejército inglés situado en las costas vigilaba continuamente por medio de radares la llegada de los aviones invasores para pelear contra ellos. Jefes de la Fuerza Aérea comenzaron a dudar de la resistencia que podrían llegar a mantener y ordenaron un ataque contra los aviones que comenzaban la invasión y sobre los bombarderos que llegaban, desestimando el alto riesgo que había dejado Inglaterra expuesta a un ataque peor. Organizados en pequeños grupos, los Spitfires y Hurricanes no estuvieron al principio a la altura